Oli. Bien, sé que tardé más de un año en este tema, pero entiéndanme. Tengo dos canales donde subo vídeos, y aparte estoy haciendo un cómic al mismo tiempo, por lo que no puedo dedicarle todo mi tiempo a un solo tema. En este vídeo, como dije en la parte anterior, tocaré el tema general de la escritura. Estará dividido en tres tipos de narrativas. Las autoconclusivas y episódicas, donde hablaré de cómo suelen ser las series animadas, ya sean cartoons o animes, con tramas episódicas de tipo comedia. Luego tocaré el tema de las pseudoepisódicas, que suelen tener tramas episódicas pero con una trama principal que es el eje de toda la serie. Y, por último, hablaré de las que son lineales, en las que sí o sí tienes que ver la serie en orden para poder disfrutar de toda la trama. Para cada uno de los tipos de trama usaré como base dos series. Una de la época anterior a 2008, y otra posterior a 2008. Considero que ese es el mejor punto para dividir las tramas. Así que, pasemos a los contrincantes. Series episódicas y pseudoepisódicas. Junto estas dos, porque por lo general no hay muchas diferencias entre las dos en muchas ocasiones. Pero también porque así toco ambos tipos de series, en un mismo punto. Ahora bien, sigamos con los contendientes de estas series. Por el lado de los cartoons gringos tenemos a Ed, Ed y Tío Grandpa. Por el lado del anime, tenemos a Koni-chan y Shikanoko no Konoko Koshitantan. Por lo general, una serie animada episódica es aquella en la que cada episodio cuenta una historia independiente, sin necesidad de haber visto los capítulos anteriores para entender lo que está pasando. Esto se debe a varios motivos que explicaré, pero lo principal es que estas series, por lo general, no tienen una continuidad narrativa estricta entre episodios, y los eventos de uno generalmente no afectan lo que ocurre en los siguientes. Esto suele hacerse para que, en general, los canales de televisión puedan transmitir los episodios en el orden que quieran. Bueno, eso era antes, porque ahora se pueden ver las series en orden gracias a los servicios de streaming. Las características principales de estas series son las siguientes. Trama autoconclusiva en cada episodio. Suelen ser fáciles de seguir, ya que no es necesario ver capítulos anteriores. Los personajes mantienen el mismo estado o situación capítulo tras capítulo, el famoso status quo, donde nada cambia. No suelen crecer o desarrollarse mucho. Permanecen en la etapa establecida desde el primer capítulo. Ideales para verse en cualquier orden. Comunes en comedias animadas. Sin embargo, el problema de este tipo de estructura es que las tramas, con el pasar de las temporadas, pueden volverse repetitivas, provocando la famosa flanderización, cuando un personaje se reduce a un solo rasgo de personalidad. Esto puede suceder por cansancio de los escritores o por la llegada de nuevos guionistas que no entienden bien a los personajes. Esto es lo que suelen tener en común la mayoría de las series episódicas, tanto del lado de los cartoons como del anime. Ahora bien, dicho esto, vamos con los competidores. Ed, es una de las mejores series cartoon de Estados Unidos. Si bien fue hecha en Canadá, decidí incluirla porque su casa productora es estadounidense, así que cuenta para este video versus. La trama de estos tres niños consiste, en la mayoría de los capítulos, en que los tres Eds intentan estafar a los chicos del vecindario para comprar caramelos gigantes. Aunque hay episodios en los que no hacen estafas, lo cual evita que la trama se vuelva repetitiva. A diferencia de otras series que ocurren en verano, en Ed, y Eddie hay una temporada que se desarrolla durante la época escolar, lo que la hace única en ese sentido. Al menos, yo no he visto otra serie igual. Es graciosa, tiene chistes entretenidos y, en muchos casos, mejorados por el doblaje, aunque eso lo tocaré en otro tema. En general, es divertida de ver y perfecta para pasar el rato. El carisma de los personajes es muy atractivo, y logra ser una caricatura que los niños pueden disfrutar, mientras que los adultos se ríen con ciertos chistes más sutiles. En el lado de Tío Grandpa, si bien el humor que tiene puede ser chistoso si te gusta ese estilo, hay capítulos que resultan desagradables. Lo digo en el sentido de que se asemejan a episodios de Bob Esponja, como el de la uña de calamardo. A diferencia de Invasor Sim, Padre de Familia o South Park, donde el humor desagradable es parte de la esencia de esas series y se tolera por eso, en Tío Grandpa hay capítulos que no puedo ver por lo asquerosos o insoportables que son. Y no es que ese tipo de humor me desagrade per se, pero si la serie no lo maneja desde el inicio, termina siendo chocante para el espectador.
No es lo mismo ver una escena violenta en Happy Tree Friends, donde uno ya espera muertes y situaciones extremas, que ver algo así en una serie que no apunta en esa dirección. En esos casos, simplemente no encaja. En cuanto al anime, Komi-chan tiene capítulos aún más random que Edonedio Tío Grandpa, ya que utiliza un humor muy japonés. Aunque puede que a algunas personas no les guste, eso no significa que la serie sea mala. Que algo no te parezca gracioso no quiere decir que no lo sea. El humor es subjetivo. En mi opinión, Komi-chan tiene un humor y capítulos ideales para pasar el rato. Por otro lado, Shikanoko no Konoko Koshitantan maneja un humor igual de absurdo que el de Komi-chan, pero un poco más tranquilo. El humor radica en lo absurdo de que exista una chica ciervo. Aunque sus capítulos no siempre son autoconclusivos, las tramas sí lo suelen ser. La serie tiene una estructura con una trama principal, pero los episodios abordan conflictos individuales que se resuelven en el mismo capítulo, exceptuando los últimos dos. ¿Cuál es mejor? Bueno, eso depende de cómo lo mires. Si tu humor es más occidental que oriental, quizás prefieras los cartoons. Pero si estás abierto a diferentes tipos de humor, como el japonés, ambas opciones pueden ser igual de buenas. El problema con ambos estilos, y especialmente con los cartoons, es que cuando se extienden más de lo necesario, tienden a decaer en calidad, repitiendo chistes y flanderizando a los personajes. En el anime también puede pasar algo similar, aunque suele tardar más en llegar a ese punto. En conclusión, creo que ambos pueden entretener a su manera, y que hay series para todos los gustos y edades. Tanto para niños, adolescentes como adultos. Por eso, esto sería un empate. Como dije en otra ocasión, el humor es subjetivo. Lo que a uno le da risa, a otro no. Y que un cartoon pueda recomendarse a tu abuela, madre o amigo más fácilmente que un anime ecchi, no significa que sea mejor. La facilidad de recomendación no determina la calidad de una serie. Si ese fuera el criterio, entonces South Park sería inferior a Mansión Foster para amigos imaginarios, solo porque esta última es apta para niños. Dejemos de lado esas discusiones y entendamos que todo esto depende de factores culturales y personales. Ahora bien, ya tocado este tema, pasemos al siguiente tipo de series, y las últimas que veremos en este vídeo, las lineales. Ahora, con las series lineales, sería más o menos así. Estas, por lo general, tienen una estructura de episodios e historia en la que en todos los capítulos hay una sola trama o saga. Los eventos ocurren en cada capítulo de forma continua, haciendo que sea importante verlos en orden para entender la historia. Entre sus características está que hay un villano, o grupo de villanos, que representan el problema de vencer. Estos se enfrentan y tratan de derrotar o matar al protagonista o protagonistas. En otros casos, el villano o su grupo pueden ser los protagonistas, y los antagonistas, los héroes de la historia. Por lo general, estas tramas hasta una pelea, por ejemplo, pueden durar varios capítulos, como en las peleas de Dragon Ball, o los duelos de Yu-Gi-Oh!, donde un enfrentamiento se extiende por varios episodios. Esto puede involucrar tanto a personajes principales como a secundarios. También depende del tipo de género de la serie y de cuál sea su premisa. Todo esto se desarrolla entre arcos de personajes y sagas, que son el conjunto de arcos que tiene cada historia. Aparte, aquí los personajes sí suelen cambiar. En algunas series pueden incluso crecer y seguir como adultos, como en el caso de Dragon Ball. En otros casos, todo puede ocurrir en un solo año, como en Boku no Hero Academia, donde existe la posibilidad de que uno de los personajes buenos, del elenco principal o secundario, muera, haciendo que la tensión sea mayor si es que no reviven. Ya hablé de eso en otro vídeo, por si quieren verlo. Bien, ahora que ya dije lo básico, pasemos a los contrincantes. Por el lado de los cartoons, solo pude encontrar Duelos y All-In, o al menos la que vi y recuerdo bien su trama. Mientras tanto, por parte de los animes, usaré el conocido Padre Ball. Me pregunto si Goku vencerá a Uba Hoja. ¡Te voy a partir la madre! Bien, que comience el duelo versus. Con Duelos y All-In, la trama es más o menos así. La historia trata de 4 jóvenes monjes de China que están en busca de los Shengon Wu, objetos mágicos que otorgan grandes poderes a quien los usa. Al mismo tiempo, intentan impedir que la bruja Wuya y muchos otros villanos, como Jack Spicer, se apoderen de los Shengon Wu con fines malignos.
Cada episodio trata sobre el Shengon de la semana, a veces uno, a veces dos, pero a medida que pasan los capítulos, se van desarrollando tramas más profundas, como el conflicto interno de Raimundo y su duelo consigo mismo. En cierto punto, el enemigo principal pasa a ser Chaseyoung, cuyo plan es hacer que Omi se pase al lado oscuro, o destruirlo. Sí, en el doblaje dice destruir, pero claramente quería matarlo si no se unía a él. En general, era una serie entretenida, con un buen final. No me importa si tuvo secuela, porque para mí, el final donde Raimundo se vuelve líder del grupo fue suficiente. Es una serie que, aunque tuvo sus altibajos, supo cerrar bien. En cuanto al anime, Dragon Ball es un manga y anime bastante bueno. Aunque el anime de Z sufre de problemas de ritmo, sigue siendo muy entretenido, con varias sagas, desde la búsqueda de las esferas del dragón hasta la saga de Majin Buu. Eso sí, sus dos animes tienen mucho relleno, cosa que, si no soportas, puedes ir al manga, donde Toriyama trabajó directamente, y puedes ver su visión sin la intervención de los guionistas de Toei. En general, es un gran anime que recomiendo a todo el mundo, y uno de los mejores shonen de peleas que hay. Por eso, en este apartado, diría que desde los 2000 los animes tienden a ser más lineales que episódicos. En cambio, en los cartoons, suele ser al revés. Aunque hay excepciones como Avatar, la leyenda de Aang, la mayoría de los cartoons no pasan de ser pseudo-episódicos, aunque existen casos como el Tren Infinito, Infinity Train, que sí presentan una historia continua. No entiendo por qué no hacen que toda una trama se desarrolle a lo largo de una temporada completa, sin depender tanto de tramas episódicas. Podrían tener una trama principal con un problema a resolver. Así que, al menos en este apartado de las tramas lineales, se la doy al anime. Sé que muchos me dirán otaku, pero seamos honestos. ¿Cuántas series animadas para adultos o adolescentes tienen la mitad de lo que ofrecen los shonen neketsu, o de peleas, o de deportes, Spokon? En esas puedes ver 3 capítulos y los 3 forman parte de una sola historia. En mi opinión, eso es más entretenido que ver 3 episodios de una serie episódica, que aunque puede entretener, no tiene el mismo nivel de desarrollo o consecuencias para los personajes, siempre y cuando el autor tenga el valor de hacerlo, claro. Además, al tener el manga como obra original del autor y el anime como su adaptación, hay contenido para dos tipos de público: los que disfrutan leer y los que prefieren ver. Si no te gusta cómo está el anime, puedes leer el manga y disfrutar de la trama más rápido. Y más ahora que los animes se estrenan por temporadas, en vez de ser semanales como lo eran desde los años 80 hasta los 2000. Dicho todo esto, sobre los tipos de historias que podemos tener en ambos medios, damos por cerrada esta parte de esta sección de vídeos, donde comparo ambos formatos. Que quede claro, soy fan de ambos, y tanto uno como otro tienen sus problemas, pero también sus aciertos. Para la próxima parte hablaré del sonido, doblaje, actuación de voz, música, etc. Así que me despido. Comenten qué piensan de todo lo que dije, déjenlo en los comentarios, y no olviden suscribirse para ver más contenido en este canal. Yo soy Agustín Perosi y nos vemos en otro vídeo. Chao.